De todo el material que hoy abunda en las redes sociales y en los medios de comunicación sobre lo que ocurrió ayer en Colombia, sobre el plebiscito, escogimos este reportaje gráfico del periódico El Heraldo, porque sin palabras, sin presionarnos a pensar nada, nos muestra con imágenes qué fue lo que ocurrió en el país. Lluvia, muchas mesas desocupadas, algunas personas infringiendo la norma de la ley seca, algunos letreros todavía por ahí del no y del sí, tratando de convencer o de conquistar algunos votos, y al final una votación que sorprendió a todos, a los del sí, a los del no y a la mayoría que se abstuvo de participar en este llamado tan importante que nos había hecho la democracia. Esa es tal vez la conclusión más triste de todo lo que ocurrió ayer. No es el sí, no es el no, es que no participemos como comunidad. Y hay que hacer pues también un llamado a la sensatez, Tati y Sarita, y es que a pesar de que algunos estén descontentos con los resultados de lo sucedido ayer, lo que habló fue la democracia. O sea, por más poquita que sea la ventaja, por mínima que sea, creo que es un no. El país se pronunció y eso hay que respetarlo. Y ahora es un gran reto para el país construir desde la diferencia, juntos, los del sí, los del no y los que se abstuvieron, ahora tienen que sentarse en la mesa y decir qué van a hacer. La abstención, muchos que se abstuvieron, los del no y los del sí, dijeron todos queremos la paz de formas diferentes, pues ahora hay un gran reto, mucho más difícil por supuesto. Ya había un plan, si, independientemente de si estábamos a favor o en contra del sí, había un plan con el sí. Yo considero que ahora hay que construir el plan y es muy importante, pero miren, el gran perdedor, además de muchas personas en el país, fueron las firmas encuestadoras que se pifiaron absolutamente en las redes sociales. Ninguna le pegó al perrito. Las redes sociales, pues finalmente de ahí no pasaron. Absolutamente, parece que se repitió el fenómeno que sucedió hace algunos años en el país con la ola verde. Lo que pasa en Estados Unidos, que son acertadas, en México con el Bronco y en Argentina, definitivamente no pasa en el país. Las personas reflejan una cosa en redes sociales, pero no van a las urnas, y pasar del trino al voto en este país no funciona. Y yo creo que de todas maneras, aunque no funcionaron las encuestas, no funcionaron las redes sociales, hay que aceptar el resultado. Creo que sí es válido estar indignados, estar avergonzados de alguna manera, estar reclamando, estar preguntando, pues porque estamos en un proceso de duelo, los del sí y los del no, porque los del no ahora están encontrando tantas preguntas de los demás o de los que votaron por el sí o de los que no votaron, quienes les dicen, bueno, ¿y entonces cuál era el plan? Exacto, yo creo que ahora los del no tienen un reto, como lo decía Sarita también, es ayudar a construir. Y es el momento para hacerlo. Tal vez en un año no sea tiempo de estar revolucionándose en los espacios de conversación, en las redes sociales, en los medios, hablando de este tema. Hoy sí, hoy es pertinente, tal vez toda esta semana, o por lo menos hasta que tengamos alguna claridad, porque hasta el momento lo que hay es incertidumbre. Tati, ni los del sí ni los del no tenían plan B. Diría yo que con premura, porque no podemos, que esto sí hay que reflexionarlo, entonces ahora porque hay que hacerle unos cambios a los acuerdos, no podemos irnos a otros 4 o 6 años de negociaciones. Y no hay equipo negociador que aguante. Exacto, nadie va a aguantar. De hecho, hoy vimos que Humberto de la Calle, el líder del negociador del gobierno, le presentó su renuncia al presidente Juan Manuel Santos. Que no fue aceptada. Pero también es válido del desgaste, total, del y de su familia y de todo porque lo que ha pasado. Sergio Jaramillo, que también ha estado ahí. Dijo, este es el mejor recuerdo que yo he podido lograr, más imposible, y ahora el país dice yo no estoy de acuerdo con ese acuerdo. Y yo quiero rescatar una cosa más con Humberto de la Calle, y es que lo que hizo fue un acto de gallardía.
Es muy respeto. poco común que un político colombiano renuncie al ver que su idea fracasa. Eso lo vemos en políticos del extranjero, en Europa, pero yo nunca había visto, no lo recuerdo, un político colombiano que por su idea fracasa ponga su tanto renuncia así que César a Gaviria disposición. no ha dicho nada y él fue uno de los La pregunta es dónde más está César fracasados. Gaviria, o sea, hay muchas cosas. Se para supone que la preguntarnos. ministra Gina Parodi también estaba liderando la campaña del sí, tampoco sabemos nada. Tampoco sabemos qué están pensando todos los que, Roy Barreras, por ejemplo, los que abrazaron en su momento al presidente con el acuerdo, no han asumido esa responsabilidad política. Ahora bien, tampoco es para que todos renuncien, porque entonces quedaría Santos solo. Sí. Pero sí y tiene además, que haber... no se puede desconocer un proceso. Y sí tiene que haber un reconocimiento de lo que se hizo mal. Exactamente. Yo creo que ese es el punto de partida. Si viene reconocer plan lo que B, se hizo ¿qué mal vamos a mejorar? para empezar a construir con esos del no, que tienen unas propuestas que ya se tienen que aceptar. Hay como una cuota inicial para ese Y ojalá no se convierta, esto es una opinión pues mía, no tiene nada que ver ni con el programa ni con el canal, pero ojalá no se convierta en un acuerdo político y en un tema burocrático tipo Frente Nacional, donde simplemente le digo, usted tiene el poder un tiempo y yo tengo el poder otro tiempo. Claro. Porque si a eso vamos a llegar, pues ¿dónde está la sociedad? ¿Dónde está la academia? ¿Dónde están los jóvenes que tanto se quejan y no llegaron a las urnas? ¿Dónde estamos el resto que sí pensábamos en un país distinto? Y que si termina sucediendo eso, terminamos rematando a las personas del campo que hoy quizás son los grandes perdedores. Un recomendado, definitivamente el cubrimiento en todos los medios ha sido muy bueno, han estado pendientes nacionales e internacionales. Yo les tengo un recomendado a propósito de los que les hablaba ahorita, del bombardeo en las redes sociales por el plebiscito en Colombia. Hablaron con Víctor Solano, que es tal vez uno de los tuiteros más importantes del país, analiza, y en lo que todos los tuiteros del país coinciden en este reporte de CNN es: hubo mucha información, pero poca formación. Mucha desinformación. Mucha desinformación. Había mentiras. muchos trinos, pero nadie entendía que se votaba. El juego además, con los memes, el juego con poner a circular ideas. Y que cualquier cosa que circulara la daban por verdad. El castrochavismo, el comunismo, entregar el país. Fallas de lado y lado. Además, hoy se critica mucho que a todas las personas se les invitó a leer el acuerdo de 297 páginas para descargarlo de Internet. ¿Cuánta porción del país tiene Internet y está dispuesto a leerlo? Aunque circuló en los periódicos como Mandato Nacional, circuló impreso, la revista Semana hizo también unos folletos tipo resumen, algunas empresas como Mineros S.A., pero es verdad, de pronto no llegó a todo el territorio. Tati, pero a eso hay que sumar una cosa, estoy de acuerdo con ustedes, pero sumen un factor. Colombia no es un país de una cultura lectora. No leen cuentos, novelas, ahora este texto tan pesado. No leen un artículo de una cuartilla. Colombia no lee. De pronto entonces, la pedagogía era por otro lado. Y que además analice 297 páginas, que las dijera, creo que está un poco fuera de nuestro alcance. ¿Qué les parece si después de todo este balance emocional desahogada, que estamos haciendo, esta desahogada, que es necesaria y que todo el mundo la está haciendo hoy en sus casas y en todo el país, vemos qué pasó ayer y cómo queda el país? Millones de colombianos se acercaron este 2 de octubre a ejercer su derecho al voto en el plebiscito convocado por el gobierno. 34.899.945 colombianos estuvieron habilitados para votar. Sin embargo, solamente salieron a las urnas 13.066.047 colombianos. El no se impuso con un 50.21%, que corresponde a 6.431.376 votos, sobre el sí con un 49.78%, correspondiente a 6.377.482 votos, marcando así una evidente polarización del país. Los departamentos del Guaviare, Vaupés, Guainía, Nariño, Cauca, Atlántico, La Guajira, Chocó, Sucre, Magdalena, Bolívar, Córdoba, Boyacá, San Andrés, Valle, Santander y la capital colombiana dijeron sí al acuerdo de paz, mientras que Antioquia, Quindío, Caldas, Huila, Tolima, Risaralda, Casanare, Caquetá, Arauca, Santander, Casanare y Meta rechazaron los acuerdos pactados en La Habana. Los colombianos residentes en el exterior también se acercaron a las urnas en cada uno de sus países, dando así un 54.13% de apoyo al sí y un 45.86% por el no. De esta forma, vemos que la opción del sí sobresalió en las regiones más golpeadas por el conflicto armado, mientras que en el centro del país, en las urbes menos afectadas directamente por el conflicto, se notó el rechazo hacia lo que durante 4 años se planteó en la mesa de negociaciones entre gobierno y FARC. Ahí teníamos un balance de lo que sucedió ayer, de lo que tiene a muchos con bastante descontento, pero creo que lo mejor es que Pedro Juan González, que siempre nos ha acompañado acá para hacer análisis muy acertados,
empiece contándonos, Pedro Juan, vos como analista, ¿qué viste allá? ¿Qué pasó ayer en Colombia? Y de pronto recordando algo, la última vez que estuvo aquí decíamos, ojalá, lo peor que nos puede pasar como sociedad es que no votemos, ojalá eso no sea el panorama. Lamentablemente ese es el panorama con el que hoy lo saludamos, Pedro Juan. Así es, bueno, muy buenas tardes a todos ustedes y a nuestros amables televidentes. Permítanme hablar desde la academia para sacar un poco de objetividad, porque todavía tenemos un país donde la perplejidad, donde la incertidumbre y donde la incredulidad son un cóctel de sentimientos muy complejos. ¿Qué pasó ayer? Algo que no estaba previsto, como bien lo decían ustedes en la introducción, por ninguno de los actores. Se nota una gran improvisación y digamos como cierto triunfalismo alrededor de que una hipótesis lanzada iba a ser simplemente comprada. Y no fue así. Y no fue así desde un comienzo, cuando uno empezaba a mirar y a evaluar las cosas, porque aun cuando ha sido un país no electoral, donde la abstención toda la vida ha sido una constante, ayer sí fue imperdonable que hubiera tanta. Superior a la presidencial de segunda vuelta. Era histórico, es que hay fechas históricas, el 7 de agosto, el plebiscito cuando Rojas Pinilla y las mujeres adquirieron la ciudadanía, y esto no se nos va a volver a ocurrir. Es verdad. Ya, entonces, decías muy bien ahora, Tati, y entonces la juventud que reclama, y entonces los que jamás habían dicho y que no sé qué, pero ya es leche derramada. Planear de para atrás Es súper fácil. es mamá. ¿Cierto? Somos muy inteligentes. Muy nosotros. inteligentes de para atrás todos. Hubo un gran perdedor que fue el presidente, el señor de la Calle muy honestamente renunció. Dijo, asumo todas y la cada una de las responsabilidad. El presidente no le aceptó la No renuncia. se la dio y está bien porque lo que se viene es una cosa muy compleja, pero yo diría que ayer pasó una cosa que es importante y nos da una lucecita. Es que hasta ayer era un proyecto de gobierno y yo creo en la pureza de las intenciones. Ayer, como a todo el mundo lo cogieron con los calzones en la mano, perdedores, abstencionistas y ganadores, desde ayer esto se volvió un asunto de nación. Pues ojalá. De nación, porque es que, pues, usted no sabía cuál era el plan B, ganador. Usted, perdedor, no sabía cuál era el plan B. Que era Pero, lo que Juan, quería proponer. Y si el Centro Democrático responde a la altura de la situación, puede salir algo muy bonito de ese acuerdo. Pero ese es el punto, que sí sea de nación, que no nos desgaste tanto el tema, que simplemente nos pase lo que siempre nos ha pasado y es dejar la decisión en manos de los que siempre toman las decisiones y como sociedad alejarnos. Pero ahí sí, medios de comunicación, academia, fuerzas vivas que llaman, debemos estar muy atentos. No nos podemos cansar. No nos podemos dormir. Ahora, ayer pasó una cosa muy especial y es que le dimos ya mucha visibilidad, consciente o inconscientemente, al tercer actor, que yo no sé si es el tercero o el segundo o ya es el primero, que es las FARC. Ya él es el fiel que desequilibra la balanza. Claro, y asume un ¿cierto? protagonismo Ahí no hay completo. nada más que hacer. Para las FARC también puede ser muy complicado la asimilación de este asunto. ¿Por qué? Como movimiento político la ven muy de para arriba también, porque es que pilas, quiérase que no, hay medio país que dice que no. Pero Juan, ¿cierto? a propósito de todo esto que estamos hablando hoy hay un actor muy importante en el país y es el grupo ganador, Sí. el Centro Democrático, que enarboló las banderas del no y hoy está como un tercer negociador, como un tercer aspecto o un tercer grupo para dialogar. Estamos precisamente en este momento por Skype con la senadora del Centro Democrático, Paula Holguín. Senadora, muy buenas noches a usted y yo la quiero saludar con dos preguntas. Hoy abrí el periódico El Tiempo. Centro Democrático iniciará diálogos con sectores que apoyaron el no y la propuesta del senador Uribe, amnistía y protección para integrantes de las FARC. Buenas noches, bienvenida. ¿Y qué sigue después de las elecciones de ayer? Muchas gracias. Nosotros sentimos que aquí No nace estamos una... escuchando en este momento, senadora. Perdón, Ay, buenas sí. noches. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Yo creo que ahora lo que surge es una oportunidad enorme para Colombia y para todos los que votaron sí, los que votaron no. Todos acudimos a las urnas con la misma intención, alcanzar la paz, acabar con la violencia. ¿Qué ha pasado hasta ahora? El Centro Democrático ya designó 3 personas del partido, los doctores Oscar Iván Zuluaga, Carlos Holmes e Iván Duque. Estamos atentos para que los demás sectores que apoyaron el no también nombren sus voceros. Estamos esperando a los doctores Andrés Pastrana, Alejandro Ordóñez, Jaime Castro, al magistrado José Gregorio Hernández, al doctor Palacio, a muchos que representan
movimientos ciudadanos. Ya el gobierno designó 3 personas para venir a empezar a hacer como una etapa exploratoria. Nosotros lo que esperamos es que prime hoy la humildad de parte de todos los colombianos, del gobierno, de la FARC, que se evidencie esa intención que todos tenemos de acabar con la violencia y que pueda instaurarse rápidamente un diálogo honesto, democrático, que permita buscar alternativas a la negociación. En realidad lo que dijeron los colombianos es paz sí, pero no así. El voto del no fue un no a la paz, sino un no a lo que estaba acordado en La Habana. Senadora, pero ¿qué hacer para que esta nueva etapa no se nos convierta en un eterno discutir y terminemos alargando más allá de cualquier cálculo unos nuevos diálogos? Nosotros lo que hemos hecho es que hemos establecido claramente durante estos 5 años cuáles son los puntos que nos parecen más complejos. La negociación, y los colombianos que fueron a las urnas votando por el no comparten esos puntos, son colombianos de distintos sectores. Yo creo que es urgente que se pueda entablar el diálogo, se pueda entablar la línea, unos canales democráticos lo suficientemente claros y con los puntos que se vayan acordando. Mucha gente dice es volver a arrancar de cero, yo no creo. Aquí se votó por una renegociación, por un ajuste a lo que había empezado, y nosotros de hecho ya hemos lanzado algunas propuestas a ver si mientras se va avanzando en la negociación también se puede ir avanzando en logros de unos puntos muy específicos entre el gobierno, la FARC y pues los colombianos que votaron no. Senadora, hoy en las redes y en los medios se ha hablado mucho de una constituyente. ¿Qué tan probable es que eso pase en el país y qué tan probable es que ese de verdad sea el objetivo del Centro Democrático y de las mismas FARC? Porque dicen que ahí coinciden en los objetivos. Hay una cosa, y es que la FARC siempre ha hablado de una constituyente porque mucho de lo que se acordaba en La Habana, de lo que se acordó inicialmente, va en contravía de lo que hoy está establecido en la Constitución Política de Colombia. Nosotros también hemos dicho que las constituyentes siempre son muy riesgosas porque uno sabe dónde empiezan, pero no dónde terminan. Sin embargo, es el mal menor, por llamarlo de alguna manera, porque es el mecanismo que la propia Constitución establece como uno de los mecanismos para poder reformarla. Entre la FARC y el Centro Democrático ha existido una diferencia frente a la Asamblea Constituyente, es en cómo. Porque para la FARC tendría que ser como una especie de elemento corporativista donde ellos garantizaran ciertas mayorías. Nosotros hemos dicho que si se hace una constituyente se tendría que hacer bajo los parámetros que establece la propia Constitución y la ley. Senadora, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Tenemos otra pregunta. No, así estamos muy bien. Muchas gracias, senadora, por acompañarnos y bueno, que sea lo mejor para el país. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, y yo creo que este es el momento para que los colombianos mostremos todos nuestra generosidad, nuestra tranquilidad y la voluntad que tenemos los 50 millones de colombianos de lograr un país con una paz justa. Gracias, senadora. Gracias. Yo le quiero hacer una pregunta ya aquí en estudio a Pedro Juan, y es, lo mencionó Tati, una constituyente. ¿Eso no trae riesgos? ¿No tenemos ahí unos personajes con unas intenciones detrás de una constituyente? ¿Qué puede venir detrás de eso? A ver, yo quisiera aprovechar el mensaje de la senadora, que es muy respetable, para hacer 2 comentarios. Primero, desde ayer se ha utilizado mucho la palabra humildad. Yo no creo en ella. Yo pienso que el atributo que requerimos hoy es patriotismo y pragmatismo. Cualquier nuevo intento de lograr algún acuerdo debe partir de una definición de calendario. Si eso no se define, nos vamos a encontrar con unos vientos de pronto externos que no son favorables. Como todo puede suceder, y recuerden nuestro anterior programa, Llevamos 2 de 3. Ya sé para dónde va. hablamos de unos vientos muy extraños. ¿Qué pasa donde gane Trump? ¿Cierto? Los republicanos no apoyan este acuerdo. Intentar llegar a Decíamos un acuerdo que sin la el apoyo salida del Reino norteamericano. Unido de Comunidad Europea no iba a pasar, pasó. Claro. Que el no iba a ganar, hasta los mismos del no voy a decir quiénes hoy me dijeron, pero me decían, voté el no por mi conciencia, pero juraba que eso estaba listo. Eso es de ese tamaño. Ahora dicen que Trump no, Entonces, pero vea. Hay que hacer las cosas pronto y rápido. Ahora, ¿cuáles son los mecanismos? Recuerden que yo no soy abogado.
pero se ha hablado como de dos caminos inicialmente como viables, que muestra la improvisación de los unos y de los otros, porque este era el momento en que el uno saliera y dijera millones 1, 2, 3, el otro dijera A, B y C, y el otro dijera X, Y, W, pero ninguno, a improvisar desde cero. Claro, pero Juan, porque es que teníamos un camino claro solamente, si ganaba el sí, claro, que todos creíamos sí, y apostábamos por el sí, así ahora es. nos cogió como... Y puede ser que, bueno, yo sé que mirar para atrás ya no sirve, pero sí es necesario saber qué pasó para que no nos vuelva a ocurrir. Sí, claro. Tengo entendido que plebiscito ya no tendríamos, refrendación ya no tendríamos. No. Pero comunicación, que en eso se falló bastante, sí tendríamos que hacer, ¿o no? Mucha. Y ahora mencionaban ustedes en la introducción algo que yo quisiera complementar también, que hubo información pero no formación. Pilas, a uno no lo forman previo a unas elecciones. Lo que reflejamos es que tenemos una ciudadanía políticamente inculta. Unas bases muy Es que a maduras. eso lo crían a uno desde la casa, a los 4 años, 5 años, no en la universidad. Y parte por del Dios. abstencionismo, un Que hicieron, 62%. por ejemplo, en escuelas y colegios. Claro, Dios. pero un 62% dice que no dimensionábamos Sí. lo que estaba Y sucediendo. eso pasó en el Reino Unido, Claro. que pensábamos que no nos iba a pasar a nosotros, pero recordemos que después del Pasó. Brexit muchos buscaban en Google que era Comunidad Europea y que era Brexit. Que era esa cosa. Ahora, volvamos a los mecanismos. Uno es la constituyente. Coincidencialmente, el señor Timochenko y el Centro Democrático desde Ahí el se principio encuentran. dijeron, eso como que sí. Lo expresaba muy bien la senadora. Uno sabe dónde arranca, pero no dónde termina y cuáles son las agendas ocultas. Y ahí vienen los Exacto, riesgos. ¿qué ¿Cuáles puede son ser el las fondo de agendas eso? ocultas? Es que yo lo voy a decir, aunque sea políticamente incorrecto, es una posibilidad de que de pronto el expresidente Uribe abra la compuerta para una nueva reelección. Ya. Y que las FARC ¿qué pueden lograr, porque a ellos Otro también tipo les de conviene. circunstancias que era difícil de decir ya en términos de una negociación. Pero Juan, ahí tenemos una cifra, ganó el no, pero sin el 62% de los colombianos Claro. ganó el no, pero no así como se soñaba Así. también. Ahora, hay que tener en cuenta también algo que es simpático. Ayer todas las declaraciones fueron políticamente correctas. O sea, todo el mundo quedó más bien que un chucho, ¿no? Ayer, como Ojalá. si todos quisieran acercarse. No, o sea, claro, a lo que vinimos, estamos todos de amigos, a Pero los ojalá, piquitos. claro, presidente. Ojalá, no hay que partir de la buena fe, pues. El presidente Yo Santos parto de la dijo pureza de intención. que no iba a renunciar, que ese era su objetivo. Las FARC dijeron, vamos a seguir. Sí, claro. Este es un traspiés, pero no es la hecatombe, decía Sí. Alape hoy en una declaración. Los del Centro Democrático, por supuesto, que iban a construir y quienes lideraron el no, que iban a apostarle a la paz. Perfecto. Dicen que los del sí fueron los más reaccionarios o los más violentos frente a las circunstancias. Así Tal es. vez por lo mismo, porque nadie se esperaba que eso Y sucediera. es que los del sí, si es que es un proyecto liderado por el gobierno, no de gobierno, liderado por el gobierno, saben que la constituyente es muy riesgosa. Lo otro sería un paquete integral de proyectos de ley que sean presentados al Congreso por esa mesa ampliada que vamos a tener, que debe incluir obviamente a las FARC y que entonces diga, hipotéticamente invente un número, son 15 leyes las que más o menos equivalen a un nuevo acuerdo donde se retoman algunos de los puntos sobre los cuales ¿Y no hay se cambian discusión, otros? 2 que se pueden ajustar si las partes están de acuerdo. Pero ese es un ideal. Sí, Ese claro. Es un ideal, Pedro Pero- Juan. sí. Pero es realmente, yo, honestamente, yo sí vivo en la teoría del complot. Sí. Tú eres un ser de luz. Sí. Pero yo todo lo pongo en duda y realmente no creo que vayamos a llegar a un acuerdo en esas condiciones en las que simplemente agreguemos unos punticos No. y nos resumimos y No. nos demoramos poco. Es la diferencia entre la política y la geopolítica, ¿cierto? Lo que estás diciendo es un análisis absolutamente pragmático y real de la geopolítica. Otra cosa es el deber ser, que es ingenuo, ¿cierto? Y la academia rato es ingenua o maliciosa. Yo estoy contigo, ¿cierto? Juan, Pero es que el otro lado hay que mirar. Una de las cosas que más nos atormentaba era que a muchos colombianos, que todo el mundo tenía los ojos puestos sobre Colombia en esta Sí. ocasión. ¿Qué va a pasar? Vinieron delegados internacionales, todos los medios posibles estaban. Sí. ¿Qué les parece si vamos a ver cómo reportaron los medios Pues claro. lo que pasó ayer en Colombia? Ya regresamos. Porque hicimos un oso muy peludo. No solo los colombianos esperaban los resultados del plebiscito que definiría la implementación o no de los acuerdos logrados entre el gobierno de las FARC, con los que se jugaba su futuro en paz después de 52 años de conflicto armado con esa guerrilla. El resultado del no como ganador de la jornada retumbó en la prensa nacional e internacional. El periódico El Tiempo de Colombia tituló: "El voto en ciudades capitales fue determinante para el no, mientras El Espectador fue contundente. Colombia dijo no". El diario El País de España tituló: "Colombia le dice no al acuerdo de paz con las FARC". Mientras que El Mundo en su encabezado dijo: "Santos fracasa, Colombia vota no al acuerdo de paz con las FARC".
También en Europa, de Araspide de Alemania, colombianos rechazan tratado de paz con los rebeldes de las FARC. En Italia, el Corriere della Sera, Colombia, referendo FARC, sorpresivamente vence el no. La BBC titula, referendo en Colombia, votantes rechazan acuerdo de paz con las FARC. El Washington Post, en una impresionante votación, los colombianos rechazan acuerdo de paz. En las redes sociales, la guerrilla del ELN publicó en su cuenta de Twitter, #delegación ELN Paz. Llamamos a la sociedad colombiana a continuar buscando salida negociada al conflicto armado. Hasta el último minuto, el país estuvo pegado a las pantallas de sus televisores a la espera del resultado final. Un estrecho margen de diferencia dio como vencedor al no, y las reacciones nacionales e internacionales no se hicieron esperar. El presidente de la República ratificó su convicción de seguir luchando para alcanzar el propósito de la paz, posición a la que adhirió al máximo jefe de las FARC, alias Timochenko. Como presidente, conservo intactas mis facultades y mi obligación para mantener el orden público y para buscar y negociar la paz. El cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo sigue vigente y seguirá vigente. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, reafirmamos ante Colombia y el mundo que sus frentes guerrilleros en todo el país permanecerán en cese al fuego bilateral y definitivo como una necesaria medida de alivio a las víctimas del conflicto y en respeto a lo acordado con el Gobierno Nacional. Humberto de la Calle asumió los errores que pudieron surgir en el proceso de negociación y puso a disposición del presidente su cargo. Los errores que hayamos cometido son de mi exclusiva responsabilidad, Asumo plenamente mi responsabilidad política. En consecuencia, he venido también a decirle al presidente que pongo a su disposición mi cargo de jefe de la delegación, porque no seré obstáculo para lo que sigue. Y el Centro Democrático, el gran ganador en esta contienda, expresó su voz a través del senador Álvaro Uribe. Insistimos en correctivos para que haya respeto a la Constitución, no sustitución, justicia, no derogación de las instituciones, pluralismo político sin que pueda percibirse como premio al delito. Claudia López, que lideró el sí desde la independencia, ante los resultados y respuestas de lado y lado, solicitó con urgencia a los promotores del no para elaborar la ruta de la renegociación con las FARC. La mayoría de países coinciden en el sentimiento de tristeza por la oportunidad desperdiciada por los colombianos para frenar un conflicto de 52 años, pero siguen comprometidos con este propósito. Entre los comentarios que se conocen están el del jefe del gobierno italiano, Matteo Renzi, quien culpa este resultado al abstencionismo de la población. Mientras de otro lado, la canciller argentina también admitió su tristeza, pero resaltó que este resultado no está cuestionando la paz, sino las formas del acuerdo. Por lo tanto, considera que se debe seguir trabajando para hallar una solución consensuada. Amanecerá y veremos. Hoy en todos los escenarios persiste la expectativa ante el futuro inmediato de la paz en Colombia. Ahí estamos hablando la expectativa ante el futuro inmediato de la paz en Colombia. Pero una de las cosas que más importa, y ahorita lo mencionaba Pedro Juan, es el respaldo internacional. 6 países latinoamericanos que son Argentina, Brasil, Chile, México, Paraguay y Uruguay han dicho que respaldarán lo que se venga en Colombia luego de la noticia con el plebiscito. Pedro Juan, ¿qué tan importante es el respaldo internacional en lo que se viene? Es fundamental, diría yo, porque es que la credibilidad, la legitimidad la estamos logrando más afuera que adentro. Hoy aún tenemos discusiones bizantinas de si se puede hablar de comunidad internacional o no. Hablemos de comunidad internacional y de institucionalidad internacional. Y las instituciones, ya sea presidenciables, primeros ministros o entidades tan valiosas como la ONU, están firmes, pero eternamente es muy difícil. Tenemos que aprovechar la calentura en medio de la tristeza, de la desazón, de la perplejidad, para acelerar y motivar a nuestros líderes políticos para que de verdad se comprometan en sacar esta cosa rapidito. Pedro Juan, tenemos una frase de una mujer que ha sido ícono del dolor y de la paz, Ingrid Betancourt.
las FARC tienen que dar más por la paz. ¿Será que ahora es una oportunidad en ese acuerdo, esa voz de Ingrid que se ha hecho notar, para exigirle un poco más a las FARC, lo que pide mucho el Centro Democrático, o para que el gobierno en este momento aprecie un poco más? Yo pienso que las FARC también son inteligentes y están haciendo cálculos políticos. Lo que se les viene como movimiento político no es fácil. Si de pronto hacen un acto de grandeza y aceptan modificar ciertos puntos, no sé cuáles, pues van a tener una presentación distinta ante la población, que hay medio país que los ve con mucha reserva, miedo, incredulidad, fastidio, lo que sea. Es muy posible que por pragmatismo, no por idealismo, hagan cosas como esas. Esperemos que eso sea, pero yo dudo mucho, chicas, no sé ustedes qué opinen, que realmente las FARC entre a una negociación para aceptar llegar a la cárcel. No, eso... Que esa es una de las cosas que, es que ellos no los que estaban votaron rendidos. por el no, y los que votaron por el no, uno de los argumentos es, no queremos que salgan de esta negociación sin ir a la cárcel. Ahora, eso es muy complicado. Y Elvar Uribe, como hablamos ahora con la senadora Parolin, dijo amnistía para delitos amnistiables. Hay una línea muy delgada. ¿Cómo entra usted a juzgar también y ese juego de que sí, que no también? Sí. Desde la academia nos tocaba, y cómo no, leer ese mamotreto. Yo leí el mamotreto, ¿cierto? Y uno lo puede leer con muchos ojos, con muchísimos ojos. Los puntos que hoy se critican o que hoy dicen que deben ser complementados, ahí están. Exacto. Ahí están. Usted verá cómo los ¿Cómo lee, lo interpreta? Si le echa sal, si le echa azúcar o si lo lee con fluidez. Es que tienen que estar taxativamente explícitas las cosas. Pues hagámoslo, ¿cierto? Hagámoslo, es un decir, ¿cierto? Porque es que ya hay una cosa donde las partes se pusieron de acuerdo. Ahora, se pusieron de acuerdo y el pueblo lo objetó. Y en eso yo diría que en términos democráticos también hay una gran madurez. Lo que voy a decir también es políticamente incorrecto, pero es que es desde la academia. Hay que resaltar que los perdedores aceptaron perder por esa minoría. ¿Cómo hubiera sido en el caso contrario? No, y por otro punto, y es que no es una excusa, pero y el huracán, cuando llegó un huracán a Colombia, se inundaron muchos municipios en la costa, muchas personas no pudieron salir a votar antes de las 3 de la tarde, no se podía haber pedido, hay una extensión en el horario de votación, el presidente Santos no pudo haber pedido que la costa tuviera unas horas más para votar, porque la costa le representaba por lo menos 1 millón de votos. Ha sucedido en otros países, por ejemplo, en Norteamérica lo han hecho, acuérdense que ya hay cambios de horario y en algunos momentos del tiempo, por alguna circunstancia especial, se amplía por tantas horas. Ahora, ¿qué hubiera dicho la oposición frente a una ampliación de pero era legítimo, ¿no? Porque un huracán, pues que pase por Colombia, eso no es que se vea todos los días y se ve justo el día del plebiscito. Pero haciendo abogado del diablo, uno dice, es legítimo, pero entra la oposición y dice, eso no era legítimo, había unos horarios establecidos. Pero también tan discutible como esa minoría. Total. Pero es haciendo abogado del diablo que hubiera pasado. Pero vengan, antes de que cambiemos de tema, yo le quería preguntar otra vez a Pedro Juan por el tiempo. Usted dice que los tiempos son muy importantes para la comunidad internacional porque se nos enfría todo lo que se ha construido. Para la misma población porque, claro, nos vamos cansando y vamos abandonando el tema y como sociedad inmadura democráticamente solemos hacer eso, dejar el tema en las manos de los que siempre deciden por nosotros. Pero también por los mismos guerrilleros de las FARC, porque ya estaban de alguna manera con el morral listo para desmovilizarse y los jefes de las FARC están en La Habana y están de alguna manera cómodos, pero ¿qué pasa con los que están todavía en sus campamentos? Un escenario que sería muy complejo sería una diáspora de la base guerrillera, o sea, que pierda el control el secretariado y entonces ya la gente diga, bueno, ustedes están allá y nosotros estamos aquí. Y aprovechan los grupos delincuenciales. Como bien decía Tati, ustedes están en una posición muy cómoda y yo estoy sufriendo en medio de la pueden aprovechar los grupos delincuenciales para llevarse. Ahora, como de todas maneras, y César es pragmático y tiene mente diabólica, recuerden que el año entrante tenemos año electoral, ¿cierto? Este tema, si se convierte en tema electoral, ahí se nos llevó el chucho. Se nos va hasta elecciones, que tiene además todas las posibilidades de parecerse. No hay nada que hacer y entonces ya estamos a menos de 2 años para los presidentes, cambio de presidente. Y hay partido de Colombia esta semana, entonces esta semana se perdió. Llega diciembre, chao. Ustedes se imaginan... que vive en la teoría del complot soy yo. Pero es verdad. Sí, Tati, pero fíjate, por ejemplo, yo por ejemplo estoy muy triste, yo todavía soy de la vieja guardia y creo como en la urbanidad y el protocolo. Yo me siento absolutamente frustrado de la calidad de la mayoría de mensajes en las redes sociales. Porque es que usted debe respetar la majestad de la República. Usted puede estar de acuerdo o no en desacuerdo con un presidente, pero no con la presidencia. Una cosa es el apellido
y otra cosa es el cargo. Y ahí sí nos hemos comportado como sirvientas, con el debido respeto de las sirvientas, que es un oficio muy digno. Pedro Juan, me diste la introducción perfecta porque hice una selección de tweets sobre lo que pasó ayer. El primero, el del presidente Juan Manuel Santos, acá los tengo. Soy el primero en reconocer el resultado democrático del plebiscito. Tenemos una oportunidad para buscar puntos de encuentro de unidad, un mensaje esperanzador. Segundo, Iván Márquez. En reciente sentencia de la Corte establece que el plebiscito no tiene efecto jurídico alguno, el efecto es político. Marta Lucía Ramírez, sentencia de la Corte, dijo que si el plebiscito se negaba, no se podía implementar por otras normas, o sea que el acuerdo no vincula jurídicamente a nadie. Vicky Dávila, los periodistas también jugaron un papel muy importante. Resultados del plebiscito demostraron que Santos no puede hacer con el país lo que le dé la gana, por esta frase que se la cobraron y muy fuerte, y las partes deben despojarse de arrogancia. Blado, y si así nos fue en el plebiscito por la paz, imagínense los resultados del referendo que quiere hacer Vivian Morales. Héctor Abad, ahora las FARC dicen que el acuerdo firmado no le pueden cambiar ni una coma y piden constituyente, lo que quiere Uribe para su reelección. Y Héctor Abad también dice, hoy era el primer día de la posguerra y estamos en el primer día del limbo, del pantano y de la confusión. Alejandro Gaviria, el ministro, hablar con mi papá, oírlo triste, desconcertado, angustiado, con la voz entrecortada, casi llorando a sus 77 años, muy triste todo. Y actualidad panamericana. Secretaria de Germán Vargas Lleras le dice a Juan Manuel Santos que su jefe no tiene agenda, que va a ver si le abre un campito. Qué bueno ese trino, porque es que aquí no hemos hablado de todo, pero no del panorama político. Y entonces, ¿cómo quedan las cartas? Si viene una constituyente, ya sabemos, se puede dilatar esto, presidenciales, las cartas es saber quién se elige y cómo manda. ¿Qué pasa con Vargas Lleras, que además pues ni siquiera estaba ahí en la imagen acompañando al presidente y muchos le cobran también lo que ocurrió en la costa, que se sabe que es su poderío electoral? ¿Quiénes siguen ahí entonces jugando? Humberto de la Calle, que era en teoría un precandidato de un partido de unidad, pues en este momento quedó enredado. Está empantanado. Sí. Yo les quiero invitar a ver qué dice la gente en las calles, porque en las redes se dijo mucho. Sí, claro. ¿Cómo está la gente en la calle? Veamos. Ahorita estoy muy desesperanzada porque pensaba que iba a ganar el sí. Pero por ahora creo que podemos sentir tristeza, pero después toca levantarnos y trabajar para que se termine el conflicto armado y que la FARC entreguen las armas y todo lo que estaba planeado en el acuerdo. Simplemente en este país hay diferentes visiones de la política, de las normas, de los valores, y hay que seguir construyendo un camino de diálogo para lograr posiciones consensuadas. La verdad esperaba que dijeran que sí, pero pues si es posible entonces que le hagan las reformas que se necesiten para que se acuerde algo. Quiero que abran más los diálogos, como que de cada parte puedan como hablar y pensar y reflexionar un poco más. Yo opino que pues lo de ayer es claramente una señal de que hace falta educación en los colegios y en las universidades, ya que estamos en un país que ha vivido muchas décadas de guerra y la decisión de ayer refleja claramente que la gente prefiere la guerra a la paz. Bueno, desde el punto de vista de yo como una ecuatoriana, creo que pues más lo que la gente decidió votar por el no fue por los cómo estaban, o sea, estipuladas las cosas, o sea, dentro del plebiscito. O sea, no tanto porque no quieran paz, sino porque no estaban de acuerdo con lo que esto implicaba. Y quiero que Pedro Juan siga respondiendo sobre el panorama político, porque también puede ser que parte de los errores de esta campaña por el sí tiene que ver con caras desgastadas, o que por lo menos así se ven ahora, como la cara de César Gaviria. Sí, claro, que fue un adalid en la reelección del presidente Santos, pero ahora no se le vio ni el liderazgo ni la capacidad de aglutinación. Estuvo con un perfil muy bajito. Pues y el ministro Cristo. Lo que le veía era un debate, solo se le veía debate, pero no liderazgo. Y el ministro Son dos cosas muy usted tiene que recorrer el país, usted tiene que llamar, usted tiene que traer. Bueno, esa puede ser otra conclusión, la calle. Al senador Uribe, al ex procurador, en el tiempo que pudo estuvo en la calle con megáfono recorriendo, y parece que la calle también volvió a demostrar que ahí es donde se hace la política. Ayuda, es que uno no puede como jugar a los bandazos, que la red por un lado, que la calle por otro, que son excluyentes, ¿no? Eso es todas las formas de lucha. No, y además sumemos una cosa que lo decía muy acertadamente Sarita al inicio del programa. Ya demostraron que las redes en Colombia no son muestra de una votación. Así es.
apuntar por un lado. O puede que sí, pero desde la son los hora votos que ya están contamos, no conquistan nuevos votos. Miren, en redes sociales a propósito preguntamos, ¿y ahora qué? Que es la pregunta. Daniel Urrea dijo, ahora paciencia, confianza y unión. La división del sí versus no debe quedar atrás. Paula Tamayo dijo, el de la persistencia, la capacidad de escucha y negociación. Estamos en un tramo del camino, no podemos sentir que empezamos de cero. Perla Toro dice, ahora que negociar entre todos, esperando propuestas del no. Leandro Stark dice, no dejar apagar la esperanza, escuchar propuestas del no, apoyar lo avanzado, acompañar a las víctimas. Freddy dice, actitud proactiva frente a los temas más álgidos de las partes que negocian, las tierras, la justicia y la participación en política. Y Esteban Mesa dice, ahora, tranquilidad, cabeza fría y humildad. El proceso es sostenible si quieren. Por ahora, todos estamos dispuestos a la espera de qué va a suceder. Miren, estuvimos hablando también con una analista en Bogotá. ¿Qué viene? Ayer era la tristeza o la alegría, hoy es, ¿y ahora quién podrá defendernos? Como diría un y se nos fue el Chapulín. Veamos qué dicen, para dónde vamos. Yo creo que para las FARC es posible renegociar. Yo creo que las declaraciones iniciales que han dado señalan algún interés pues señalan un interés claro en mantener el acuerdo, en tratar de rescatarlo. Lo que nos habían dicho era que eso no iba a pasar, que las FARC se iba a devolver y en este momento pues tenemos mucha incertidumbre sobre eso, pero las primeras declaraciones de las FARC señalan que están dispuestos a esperar a ver cómo se resuelve, y yo creo que si hay un interés de, bien sea negociar a través de la mesa incorporando la oposición, incorporando a Uribe o al Centro Democrático, a quien sea que lo represente, o bien sea directamente con el Centro Democrático. Esta me parece un poco más difícil y un poco más fuera de lo institucional, porque el canal institucional es a través del gobierno, que es el que tiene la capacidad para negociar el orden público en el país y que tiene el mandato para hacerlo, pero yo sí creo que hay un espacio porque el status quo está muy lejos. El status quo es la guerrilla hace 4 años y antes de eso, y que la guerrilla hoy en día se devuelva en el tiempo 4 años es bien improbable, y lo mismo para el gobierno. Este es un país dividido. Yo creo que el plebiscito nos muestra que hay una polarización muy grande, que hay distintas formas de experimentar el conflicto, y yo creo que la relación con el conflicto explica un poco el voto. Ese mapa que vimos ayer en todos los noticieros de toda la periferia votando por el sí y el centro votando por el no, refleja una distancia muy grande entre la ciudad y el campo, entre los sitios en donde nosotros vivimos libres y el conflicto no nos impacta, y vamos a nuestros trabajos y a nuestros colegios y vamos a cine el fin de semana y no vivimos el conflicto, y una realidad muy distinta que viven muchos colombianos en donde su cotidianidad sí se ve afectada por hechos de violencia. Por allá en 1997 se hizo un ejercicio que se llamaba Destino Colombia. Sí, claro. Planteaba algunos escenarios. El último escenario, que era tal vez el más complicado, que parecía más ambicioso, era el de la Unión hacia la Fuerza, donde estaban campesinos, académicos, exmilitares, bueno, cualquier cantidad de representantes de la sociedad reunidos pensando cómo era la salida para el conflicto desde 1997. Ahí también participaban empresarios que hoy dijeron que definitivamente lo que hay que hacer es unirse, proteger el proceso y seguir adelante. ¿Cuál es el escenario que hoy podríamos decir que es el más viable después de lo que ocurrió? ¿Que la unión hace la fuerza, o cuál debería ser el escenario? Veníamos de pájaro en mano, de dejar las cosas como están. De amanecer ahí veremos. De amanecer ahí veremos, de todos a la fuerza, o el último, ¿cierto? Eran 4 escenarios. A ver, voy a decir una cosa que es un poco extraña o traída de los cabellos, pero que sería un examen final para mirar definitivamente si la voluntad sí existe. No más intermediarios. Siéntese presidente Uribe, siéntese presidente Santos y siéntese señor Timochenko. Y entre los tres en un fin de semana acuerden lo que tengan que acordar. Enciérrense y hasta que no tengan una como solución en un no salgan de concilio. allá. Lo que pasa es que aquí se nos olvida a ratos que hay un mensaje conceptual que es muy importante. No por hacer más de lo mismo se van a obtener resultados distintos. Es que vamos a caer en el mismo procedimiento, en el mismo juego, en el mismo desgaste, ya va a haber aburrición, la comunidad internacional de pronto empieza a decir quién sabe. No es sino que se levante el delegado de la ONU, que se levante el delegado de los países europeos, que se levante el representante norteamericano
y deslegitimada Pero la cosa. yo vuelvo al tema, pues, en poner en duda esas condiciones. Si será posible realmente que se sienten ellos tres, es que... Nos queda grande la grandeza. Pues debería. Sí, es el deber ser, no, el deber ser que es tan bonito, pero que la realidad colombiana es de un debate en el que simplemente me importa el poder y no me importa lograr. Pues no vayamos muy lejos. Hoy la reunión estaba citada a las 10 de la mañana y el Centro Democrático nos llegó. Claro. Ya en la tarde se nombraron esos representantes, pero de alguna manera diciéndole, no, es que yo gané, no me voy a reunir con toda la coalición, nos reunimos solos. Claro, y apenas se reúnen ellos, se reúne el gobierno, vamos a ver qué dice la FARC. Esperemos, Pedro Juan, que ahora sí, ahora sí estamos en manos de las FARC. Todos los bandos sí, claro, se ponga en acción. Mire, a mí lo que más me estresa de todo esto es la desesperanza. Yo ayer trinaba sobre Bojayá. En Bojayá eran 2.000 votos, 1.900 contra 80 votos, el sí contra el no, y en la mayoría de zonas de conflicto, pero lo veíamos cuando salimos a las calles en Bogotá a hablar con la gente. ¿Cuál es el sentimiento que predomina hoy en su corazón? La desesperanza. La pregunta es, ¿y ahora qué? ¿Y ahora quién podrá defendernos como el Chapulín? ¿Y ahora qué sigue? Vamos a este mensaje para saber qué sigue ahora. El 2 de octubre de 2016 queda perpetuado desde hoy en la historia de Colombia. Luego de que el no ganara con el 50.21% de los votos, el gobierno tendrá que sentarse, escuchar y darles participación a los voceros del no. Soy el primero en reconocer este resultado. La otra mitad del país ha dicho que sí. Como jefe de Estado, soy el garante de la estabilidad de la nación y esta decisión democrática no debe afectar dicha estabilidad que voy a garantizar. Es difícil precisar las consecuencias inmediatas de esta decisión hasta que las partes se sienten nuevamente a mirar qué posibilidades hay para no echar a la basura todo lo acordado hasta hoy. Lo único que queda claro es que el presidente Santos no podrá implementar los acuerdos, ya que el pueblo negó la posibilidad de refrendarlos. No obstante, el presidente mantiene las facultades que otorga la Constitución como responsable directo del manejo del orden público. Ya más muertos no se necesitan en este país, más miedo no se necesita, necesita que se sienten a hablar. ¿Y ese compromiso en llegar a algún lado, crees? Eso esperamos, hay que conservarlo. Cuando se distancien, otra vez hay que volverlos a sentar. Cuando se pongan bravos, otra vez hay que volverlos a sentar. Que no se levanten hasta que no haya un acuerdo. Porque todas las veces que se ha interrumpido ha sido peor. Los partidos de la Unidad Nacional afirmaron que la derrota en las urnas no significa que se haya perdido el deseo por lograr el fin del conflicto armado. Buscar puntos de encuentro y de unidad es ahora más importante que nunca. Y es lo que vamos a hacer. Por otro lado, el Centro Democrático, promotor del no, señaló en un comunicado que tienen la voluntad para reunirse con los delegados del gobierno y así abrir un diálogo nacional. Queremos contribuir a un acuerdo nacional, que nos escuchen las razones. Sabemos que nuestros compatriotas del sí, al recibir el mensaje de nuestra buena voluntad, nos escucharán y los escucharemos. Pedimos lo mismo al gobierno, a sus negociadores y a la comunidad internacional. En conclusión, lo que queda claro hasta el momento es que lo acordado durante 4 años en La Habana queda sin efecto jurídico y tendrá que quedarse en pausa, ya que su implementación estaba sujeta a la aprobación popular. Y de todo lo que hemos conversado hoy con Pedro Juan, pues otra cosa que tiene que ver con la incertidumbre es el ELN, porque la semana anterior, en medio del júbilo por esa firma, en medio de la esperanza por lo que podría ocurrir, no solo por el sí, sino por lo que iba a pasar, por esa expectativa, pues ya se había empezado a dar un avance en el tema del ELN. Dio muestras. Y ahora que queda como en puntos suspensivos hasta que no se avance con el tema de las FARC. Yo pienso que lamentablemente eso se retrocedió hasta sus orígenes. El ELN mira como también desconcertado, pero de estos, toda la bulla que hicieron, este es el oso que están haciendo, yo no me meto ahí hasta ver esto cómo se desenvuelve. Ahora, algún optimista dirá, negociemos entre los dos. ¿Puede ser la oportunidad para unirlos de una vez o no caben dentro de ese acuerdo? César no cree. César no cree. No, yo todo lo pongo en duda.
Y si quieren más dudas, ahí para que lean ahorita cuando lleguen a la casa el artículo que publicó en el New York Times el argentino Martín Caparrós, se llama La democracia no funciona, ahí está. Y yo les recomiendo a propósito también del padre Francisco de Ruf, en su blog La Paz Querida, lo que aprendimos de perder. Es doloroso. Sí. Pero Juan, para terminar, una lección aprendida de todo esto, del plebiscito, de todo esto que estamos pasando, ¿qué aprender del dolor y de la emoción de otros? Yo diría que tenemos que hacer una reflexión muy grande alrededor del tipo de ciudadano que queremos en Colombia. Nosotros todos estamos convulsionados, pero piensen en sus hijos, piensen en sus nietos, que están mal educados, que no tienen cultura política, que no saben de dónde vienen ni para dónde van. En algún escritico decía yo, ¿quiénes votaron los que votaron? Los menores de 25 años, ninguno recibió cursos de historia. O sea, que no saben ni de dónde viene ni para dónde va, porque apenas después de 32 años van a volver a poner los cursos de historia en los colegios. Y los viejos después de 25, todos cada uno signado por su propia tragedia. Revanchismo, odio, ilusión, sus comodidades, lo que sea. Entonces, es un collage de ciudadanos, generosamente llamados ciudadanos, que no tenemos como las calidades para ejercer como miembros de una verdadera democracia. No por votar tenemos una democracia. En una democracia hay que conocer los derechos, los deberes y saber por qué estamos juntos. Y nosotros estamos juntos porque no tenemos por dónde irnos. Pedro Juan, muchas gracias por acompañarnos en este diálogo que seguramente lo tendremos muchas más veces en el mes. Muchas gracias y siempre bienvenido. A ustedes. Y para terminar, Tatiana, una noticia para el día. Una noticia, la de Donald Trump, la publicaron en el New York Times y tiene que ver con, al parecer, 18 años sin declarar renta y sin pagar impuestos. Muchos le han exigido en medio de esta campaña que presente los documentos, que diga de verdad que tiene. Pues él dice, en esa última declaración que presentó, puso unas pérdidas millonarias. Y por eso, entonces, no le cobraron impuestos. Ahora solo nos falta que gane Donald Trump, César. Pues yo me voy a mi tema, que es la ciencia. Básicamente hoy se anunció el Premio Nobel de Medicina, se lo llevó un biólogo japonés, les digo el nombre, Yoshinori Oshumi, y básicamente por descubrir un método de reciclaje que tienen las propias células. Lo descubrió en los 90s y eso ha dado para vincularlo con Parkinson y una cantidad de enfermedades. Y de eso no hablamos. Premio Nobel de Medicina. Premio Nobel, por aquí se esfumó la posibilidad. Y yo tengo una última noticia, adivinen de qué. No, de Google. no tan raro. Google mañana hace el lanzamiento más importante de su historia. El teléfono manufacturado por ellos va a ser de plataforma HTC, pero es el primer celular Google Powered by Google. Es un teléfono que va a dar mucho de qué hablar y que seguro le va a dar la competencia fuerte a Apple. Nos vemos mañana hablando de un tema muy importante para Colombia, la corrupción. Chao, chao. Chao, chao.